Ya, voy a iniciar, ¿cierto? Los dos equipos. Tengo los servidores Linux, el servidor Linux en realidad, el que estamos trabajando, el cliente y los routers por otro lado. ¿Ya? Usted cambia el color del texto nomás, don Alexis. Cambia, no hay problema. Cambia el color. ¿Ya? Cambia el color. Bueno, con respecto a eso, en el servidor, recuerden que después ustedes van a tener que hacer la base de datos distribuida, que va a ser parte del trabajo, y para eso van a ocupar el segundo servidor. ¿Ya? ¿Dónde está el truco de esto, cierto? ¿Dónde está? Cuando ustedes crean, ¿cierto?, servidores, pueden usar la opción que se llama replicación. Entonces, en el motor de base de datos del servidor que estén configurando, se van a encontrar con una pestaña que se llama replicación, y ahí le entrega todas, ¿cierto? Le entrega las características de qué es lo que debe hacer usted después. Replicación maestra y replicación escala, ¿cierto? Entonces tiene que seleccionar qué va a hacer su equipo, si él es el que tiene la base de datos principal o si él va a recibir la base de datos, ¿cierto? Y ahí empieza la configuración. O sea, ya está la herramienta para poder hacerlo, la replicación. No, solamente hay quien lo más. ¿Ya? Entonces, ahí indica quién va a ser el servidor principal, el que tiene la base de datos, y el otro el que le va a replicar. Entonces, la lógica de nuestro trabajo, ¿cierto? Cuando entreguemos ya la pauta, va a ser que una aplicación va a estar montada en un servidor, ¿cierto?, de web y además en un servidor de base de datos. Pero va a tener que replicarse más de uno, ¿cierto? Por la contingencia. ¿Y el DNS? En la base de datos primero, Alexis. Primero aquí. Entonces va a tener que replicarse en más de un servidor. ¿Ya? Puede ser en uno o en dos más. Entre más servidores tiene replicada la base de datos, menos tolerancia a fallas tengo, ¿cierto? Entonces lo que importa siempre es la información y el dato que está almacenado. Tenerlo respaldado más de una vez. Entonces ya está la herramienta de replicación. Entonces cada uno de los servidores ya saben que van a tener que ir haciendo quizá una cadena de conexión en la cual uno va a ser maestro y el otro esclavo. Y a la vez el otro va a ser, si este es maestro, por un lado, este va a ser esclavo. Pero a la vez este va a ser también maestro de esclavo, ¿cierto? Y voy a hacer una cadena de servidores. Entonces, si inserto un registro en la base de datos del primero, va a tener que estar copiada en todos los demás, ¿cierto? Si tengo algún problema, por ejemplo, más adelante es cambiar la dirección IP de dónde está la base de datos nomás, ¿cierto? ¿Y cuánto me demoro? ¿3 minutos? ¿2 minutos? Y vuelvo a tener los sistemas nuevamente funcionando. Que hacer todo de cero. La otra forma de hacerlo, ¿cierto?, es que usted tenga un servidor y que se replique en forma separada en dos máquinas. Que se replique En el 2 y en el 3, por ejemplo. Puedo hacerlo que se replique del 1 al 2 y del 2 al 3. El tema está que si el 2 está apagado, el 3 no va a tener la copia, ¿cierto? En cambio, si replico simultáneamente del 1 al 2 a 3, los dos inmediatamente van a tener lo mismo que tenga el 1. ¿Ya? Entonces, hay formas de hacerlo. O sea, la replicación uno la puede hacer distribuida o replicada. ¿Ya? Lo que le comentaba. Replicada es esto, ¿cierto? Generar una cadena. Una cadena, ¿cierto?, de copia. ¿Cierto? Y sincronizada es que él copie al 1 y en forma separada al 2. Por eso, si el 2 está apagado, no le afecta nada al 3, ¿por cierto? Porque igual recibe la copia. Si el 3 está apagado, no le afecta nada al 2. Son las formas que tú decides de acuerdo a la cantidad de servidores que estás trabajando, cómo quieres configurar esto. Todo depende de esos factores. De hecho, adelantando un poco, ¿cierto?, lo que viene en el trabajo que van a hacer ustedes, cuando seleccionan, por ejemplo, replicación, en el primer servidor, va dando la instrucción en realidad de lo que hay que hacer, pues si no es muy complicado, ¿cierto?, la topología. Y de hecho ahí me va indicando si quiero replicar qué base de datos. Por ejemplo, me diría que puedo replicarlas todas o específicamente la que es necesaria para o esencial en ese servidor. ¿Ya? Y en el otro, en el que va a ser o el que va a recibir la replicación, después hay que explicarle que debe tener los mismos datos, el que recibe la replicación. ¿Datos de qué tipo? Que por ejemplo, si aquí yo tengo un usuario creado, este usuario debo crearlo en la otra máquina también.
con la misma contraseña. En realidad repetir el usuario para que después el otro lo reciba. Nada más. Los mismos permisos, el mismo usuario, mismo nombre, misma contraseña. Y que eso es la parte, bueno, como los pequeños tips que deberían saber para la replicación. Puedo empezar una base y no se encontró la extensión en ese kit. Sí, pero después lo omiten. O sea, no les va a dar el error. Ya si ahora no podemos hacerlo porque hay un solo servidor, pues tienen que estar los dos funcionando, los dos tienen que estar corriendo, ¿ya? ¿Sabes lo que iba a hacer? No, pues es el trabajo, es el taller, esa es la nota. Pudimos adelantar un poquito el trabajo si teníamos el 18 libre, relajado, sin estar preocupado. El profe no está tarea. No, Hagan uno, después lo hacen el otro. no, ese va a ser el trabajo, la replicación, ya tenemos casi todo hecho el resto. Ya. Sí, pues el resto está todo listo. Ya, vamos ahora a trabajar en el programa Adobe Flex, ¿cierto? Para ver cómo funciona y empezar a hacer algunos pequeños ejemplos de formulario en lo que es desarrollo de programación XP. ¿Qué es la programación XP? Programar rápido, ¿cierto? Programar sobre la marcha y hacer aplicaciones en poco tiempo. Ya. Entonces, en el cliente, nosotros la semana anterior estuvimos trabajando con unos carros de compra ¿cierto? Para simular un sitio, vimos que funcionaba, por lo tanto estamos ok con la parte de infraestructura del servidor. Ahora, lo que vamos a hacer, de hecho no lo voy a ocupar este carro de compra por el momento, sino que voy a utilizar, por ejemplo, el FileZilla y también necesito un navegador, ¿cierto? Acorde con HTML5, que puede ser Chrome, Mozilla o el que usted tenga. Y ahora, aplicar Adobe Flex. Vamos a hacer un proyecto en Adobe Flex para ver cómo funcionaría. Adobe Flex es un software que, como les comentaba, trabaja con distintos lenguajes de programación, no es específicamente de una plataforma, se pueden hacer proyectos orientados netamente a web, pero podrían hacer estos proyectos de tipo software libre, con PHP, motor de base de datos MySQL, o también podrían ser de pago, por ejemplo con ASP y con un motor de base de datos Microsoft SQL Server, o también podría haber sido en Java Web con Postgres. Entonces hay hartas alternativas que se pueden hacer, ¿ya? Este software, para los que han trabajado con Dreamweaver, se les va a hacer bastante familiar o similar. Tiene características muy parecidas. Entonces las interfaces también se hacen similares, lo mismo que con NetBeans, ¿cierto? Se parecen mucho, así que no es difícil utilizarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que generamos nosotros? En realidad es hacer un proyecto local y ese proyecto se va a replicar en forma remota, ¿ya? En el servidor en el que está corriendo en este momento. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, Flex Project. ¿Ya? Y si ahí nos damos cuenta que cuando vamos a hacer el proyecto también aparecen lenguajes que podrían aplicarse al proyecto. Dice ActionScript, CSS, ¿cierto? Si orientado a web. Lo bueno es que el ActionScript o el CSS o el JS son independientes del lenguaje padre que esté trabajando. Si estoy con ASP, igual le puedo agregar CSS. Si estoy con PHP, igual puedo agregar CSS. ¿Ya? Son como lenguajes estándar por el lado del cliente. ¿Ya? Vamos a crear un proyecto, un nuevo Flex Project. ¿Ya? Le vamos a dar un nombre al proyecto. ¿Ya? Yo le voy a dar por nombre Taller 2 porque ya tengo el Taller 1 en el servidor. La idea es que vayan teniendo el mismo nombre. Sí, debería tener el carro de compra de Taller 1. El que hizo, ese es Taller 1. El Taller 2 entonces va a ser este nuevo proyecto en Flex. ¿Ya? Este proyecto en Flex me pregunta, ¿cierto? Cuando lo estoy creando, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Ya? Esto podría ser una aplicación web, ¿cierto? O podría ser una aplicación escritorio. Nosotros vamos a hacer una aplicación ¿de qué tipo? Web, si va a estar en un servidor corriendo. Y luego, más abajo me pregunta con qué tecnología quiero trabajar. Y ahí se dan cuenta que soporta plataformas de pago y libre, ¿por cierto? Dice que podría ser, por ejemplo, SP.NET, podría ser PHP, podría ser J2E, ¿cierto? Java, podría ser ColdFusion, que ColdFusion es un lenguaje propio que tiene Adobe. Un lenguaje propio, no es muy utilizado, yo lo he visto bien poco en aplicaciones hechas.
A ver, la que he visto en ColdFuture, por ejemplo, y que es bien usada en Laborum.com, el sitio Laborum.com está hecho en ColdFuture, ¿ya? Es un lenguaje que es como un híbrido, en realidad, una mezcla entre SP y PHP, pero se tiene que desarrollar solamente en Dreamweaver. El único software que lo puede compilar y que lo puede crear. Pero el resto de las bases de datos como trabaje puede ser diversas. Puede ser Oracle como motor de base de datos, Postgre u otro. Este primer ejercicio nosotros lo vamos a hacer como PHP, proyecto PHP. Ya que tenemos un servidor Apache, un servidor con MySQL y un LAMP. Entonces, caería, ¿cierto?, la lógica que tenía que ser un proyecto de tipo PHP. Ya, taller 2, ¿cierto? Tipo Web Application. Y seleccionar la tecnología. Seleccionó PHP, ¿cierto? PHP va a ser. PHP. PHP. Ya, se va a siguiente. Ya. Ahora me pregunta dos cosas. Ya, hay dos rutas en realidad. Hay una ruta que se llama WebRoute y otra que se llama route URL. ¿Ya? La route URL es la ruta de donde se va a alojar, ¿cierto?, en el servidor la aplicación. Por lo tanto, ¿y qué debería hacer? HTTP, dos puntos, el slash, la dirección IP del servidor, slash y la carpeta, ¿cierto? Por lo tanto, ahora si no tengo la carpeta creada en el servidor, debo hacerla, ¿cierto? Claro. Entonces, va a hacer la carpeta en el servidor y después donde dice ruta URL, agrega esa ruta para saber dónde se va a encontrar la aplicación, ¿ya? Y la web route representa dónde va a estar físicamente en el PC, porque se crean dos copias, ¿cierto? Una copia local y una copia remota. Entonces, no puedo crearla todavía, no puedo hacer la ruta URL si no está hecha en el servidor. Ahí creo una carpeta en el server que también se llame taller 2. Crea taller 2, ¿cierto? Y le da todos los permisos. Entonces ahora aplica la ruta. HTTP, dos puntos, slash, la dirección IP y slash taller 2. La ruta de su servidor Linux. mkdir. Y también tiene que crear una carpeta local que se llame taller 2. ¿Ya? Entonces en el mismo equipo, ¿cierto? Créese en la raíz de su, ¿cierto?, de su equipo un directorio que se llame taller 2. Y ahí le indica, ¿cierto?, el lugar donde se va a alojar la carpeta. Luego que tiene las rutas, ambas rutas, lo que va a hacer usted es validar, ¿cierto? Dice validar que las locaciones existan o validar configuración. ¿Ya? ¿Cierto? Valide que existe su ruta y que sepa que hay un directorio o va a haber algo adentro de esta ruta, ¿cierto? Por eso ahí apliqué validar configuración. ¿Ya? Abajo me está diciendo que el proyecto va a generar un directorio con un archivo de depuración que se va a llamar taller 2 debug, ¿ya? Que eso es lo que va a crear en forma local mi proyecto y va a estar todo el código fuente. Lo bueno de esto es que uno crea un proyecto y el proyecto se puede seguir modificando después, ¿cierto? Se puede seguir editando. Pero también puedo crear un contenedor que lleve todo el código. Una vez que ya no quiero hacer más modificación al sitio, genero el contenedor y carga solamente el código necesario. Pero en mi equipo local va a quedar el código de proyecto para seguir modificándolo más adelante.
recuerden, como es programación XP, se refiere a que yo le puedo hacer cambios, ¿cierto? Más adelante quiero hacer un formulario más, o quiero agregar uno, sacarle otro, ¿cierto? Para seguir editando el proyecto. Entonces, validar configuración, me manda, ¿cierto?, un comentario. Vamos a siguiente. Abajo, ¿cierto?, está la carpeta debug. ¿Ya? Siguiente. ¿Cierto? Quedamos en siguiente y ahí me dice que se van a crear algunos elementos. Uno importante a conocer o destacar, si alcanzamos a ver acá, es que crea dentro de mi proyecto, ¿cierto?, de mi código, ¿cierto?, mi CRC, mi código fuente, o mi carpeta origen, va a crear un main application, y que es XML. Que el main application es como la parte, el esqueleto del proyecto. Nosotros estamos creando una especie de plantilla, ¿cierto? Y dentro de esa plantilla le vamos a agregar elementos, ¿ya? Recuerden que XML es un lenguaje de marcación, ¿cierto? Que el lenguaje es como un pseudo lenguaje de base de datos, se utiliza también, y permite generar elementos activos dentro de un documento. Yo podría guardar datos en forma temporal en un XML. En este caso lo que crea es un formulario principal, que en este caso estaría en blanco, y nosotros vamos a trabajar con ese formulario, ¿ya? XML es el proyecto principal. Ya a él se le van a agregar distintos lenguajes, depende de lo que usted quiera hacer. Por ejemplo, el MXML solo no va a hacer nada. Va a necesitar lenguaje para que conecte la base de datos. ¿Y ese va a ser? PHP. Va a necesitar un lenguaje de diseño. CSS. Vamos a necesitar un lenguaje para validar. JS. Entonces, al proyecto MXML se le van agregando lenguajes de otras plataformas. Si este fuera, por ejemplo, preparado para lenguajes Microsoft, al MXML se le agregaría ASP, si hubiéramos hecho el proyecto al principio, ¿cierto? Como ASP. Si hubiera agregado, por ejemplo, CSS y JavaScript, o Java, ¿cierto? Si hubiera sido un J2E. Entonces, MXML es como el proyecto estándar y a él se le agrega el lenguaje en realidad, ¿ya? Eso es lo bueno que yo encontré en este tipo de software, ¿ya? Ahí me dice, ¿cierto?, que este proyecto necesita una librería o rutas de librería, la pestaña patch, y ahí me dice que va a ocupar unos SDK, ¿cierto?, para poder trabajar en este proyecto. Los va a agregar, me va a hacer contenedores, ¿ya? Y estas librerías podría agregar. Terminamos, ¿cierto?, con el proyecto finish, ¿ya? Y se va a generar el proyecto padre para empezar a trabajar sobre él. Y lo que abre en este proyecto padre, ¿cierto?, me abre la estructura de todo lo que llevaría. Y ahí nos damos cuenta que va a llevar, ¿cierto?, librerías, está el formulario principal que se llama taller2.mxml, ¿cierto? En el bin de bugs va a llevar código fuente. Y esto es lo que nosotros vamos a transportar después, lo vamos a llevar al servidor, a la carpeta que creamos, ¿ya? La idea es que cuando uno está creando un proyecto no llevar todo el código fuente, sino que llevar el proyecto comprimido, ¿cierto? Y tener el código fuente o proyecto local. O si no, podría ser vulnerable llevar todo lo que se usa en el proyecto hasta la documentación del servidor, ¿no es cierto? Medio peligroso, un poco peligroso. ¿Ya? Este software tiene vista diseño y vista código, ¿cierto? Por lo tanto, se puede hacer bastante fácil haciendo programación. Yo puedo ocupar elementos gráficos, los cuales uno los va arrastrando. Este es el formulario principal, estamos viendo en vista diseño. Y a la izquierda van a encontrar lo que son todos los que son cajas, ¿cierto? Elementos de formulario que pueden arrastrar al proyecto, ¿ya? Que yo creo que para ustedes son bien familiares. Trabajan los combo box, ¿cierto? Checkbox, grillas u otro. Entonces la idea es que este proyecto lo vamos viendo, agreguemos elementos y los vamos visualizando de cómo se verían en el servidor, ¿cierto? Y subiendo este proyecto después. Aquí hay una parte importante, miren, para destacar. Como estamos en el formulario en blanco, miren, hay una parte que dice, ahí, diseño de área, no sé, ¿la alcanzaron a percatar? Dice Fit to Window. Y también está tamaños. ¿Qué es lo que hace esta función? Es que usted puede predefinir de cómo quiere que se vea y para qué tipo de monitor quiero que se vea su formulario web. Por monitor 800x600, 1024x768, puedo hacerlo personalizado.
por ejemplo, para monitores de móvil, y si no tengo claro y quiero que sea tipo responsivo, lo dejo como Fit to Windows. Entonces, ¿qué es lo que hace? No importa cómo lo haga, se va a adaptar a la pantalla en cual usted va a ver el formulario. Si la ve por el teléfono, si la ve por el navegador, no importa. Ya. Entonces, usted selecciona, por ejemplo, Fit to Windows o hubiese seleccionado el tamaño en el que cual quiere trabajar su formulario. De esa forma no se desordenan en pantalla los botones, ¿cierto? Y se adaptan al lugar donde los dejó, pues, ¿cierto? Porque muchas veces cuando uno no hace un elemento responsivo, hace un botón en un lado y cuando lo ve en otro monitor se ve en cualquier lugar menos de lo que quiso usar, ¿cierto? Esto es lo que hace el Fit to Windows. Entonces está el formulario en blanco, la pantalla completa se vería esto después. Eh, y vamos subiéndolo para ver cómo se vería en realidad, antes de empezar a agregar botones. Entonces, ¿cuál sería la forma de subirlo? ¿Cómo subiríamos este proyecto? Por FileSílabo, ¿cierto? Sí. Estamos subiendo completo. Esto ya está guardado, está en blanco, no tiene nada en realidad. No tenemos nada hecho. ¿Cierto? Entonces se guardó dentro de la carpeta que hicimos local, taller 2. Y la idea es que esto lo vaya subiendo al servidor. ¿Ya? Suba todo lo que tiene en... Claro, toda esa carpeta completa, taller 2, debug, la sube a la carpeta que hizo en el server. Es para que vamos viendo. Recuerden, como es programación, por el lado del servidor no podemos ver la local, pues hay que ver la... ¿Cómo? No, está abierto. Está abierto. Sí, sigue. Si lo que voy a hacer es esta carpeta que está creada en taller 2, voy a subir todo lo que tiene en realidad. Ese directorio CRC, librería y template no se han creado todavía porque el proyecto no lo has terminado. Una vez que tú terminas, compilas todo eso. ¿Ya? Entonces ahí va subiendo código. Va montándolo en su servidor, ¿cierto? Web. Entonces voy a buscar la carpeta, voy a la ruta necesaria y voy subiendo lo que tengo. Lo que tiene hasta este momento. ¿Cierto? Y sube todo lo que tenga. Siempre y cuando tenga los permisos necesarios, ¿cierto? Y después va revisando. ¿Cierto? Va revisando cómo se vería su formulario. Entonces, te busca otro botón. Claro, toda esa carpeta con el mismo nombre a su proyecto taller 2 del servidor. Ahí lo va publicando por FileZilla. Después va abriendo un navegador, ¿cierto? Y va poniendo la URL y va viendo cómo se vería. Después esto es bueno hacer un redireccionamiento, ¿cierto? Para no abrir la ruta manual, sino que cargue solo su proyecto. No tiene index. No. Ay, me está pidiendo el flyer, Flash Player. Me está requiriendo Flash Player. No sé si lo actualizamos en navegador o si no, vos tenés que actualizar Flash Player para poder seguir. Vamos a revisar. Ah, mira, si la tenía, tenía que Tiene que revisar si le soporta Flash Player. este complemento es Que depende con qué lo están abriendo. como vecina. Vecina. Como si la. Ahí, ponle, activa la Flash Play. El archivo que carga el proyecto, ¿cuál es? El HTML, ¿cierto? Sí. Tenía todo HTML. De hecho, ahí lo estamos viendo casi en forma manual, después hay que agregarlo. No, yo tengo que instalar el Flash Player acá. Porque instalé una versión standalone, no con actualización. Pero lo arreglo en un minuto. No tendría problema. ¿Ya cuándo ir a vivir? ¿A dónde? ¿Qué es eso? Oh. 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 Oh.
entra en nada. Entonces, pueden empezar a aplicar elementos de formulario. Los elementos de formulario le cambian las propiedades. No, gracias, Alexis. Cambian las propiedades. Y esas propiedades, ¿cierto? Son los labels, los clics, ¿cierto? Los nombres reales que va a tener. O los pueden cambiar en vista código como se hacen los elementos de HTML, ¿cierto? El primero es probar, ver cómo funciona, familiarizarse y empezar a trabajar. Como el lenguaje XML es de etiqueta, por lo tanto hay que trabajar con etiquetas, abrir y cerrar etiquetas para que, ¿cierto?, se definan nuestros componentes que vamos a trabajar. ¿Sí? Apliqué un elemento botón, ¿cierto? Hay unos radios button, unos combos desplegables y hartos elementos que podrían agregar, los barras de progresión, si no sé si lo han visto en Java, ¿cierto?, para indicar cuánto tiempo está cargando un archivo. Así que ahí podríamos empezar a aplicar. Si usted ya no quiere hacer más en su proyecto y lo está viendo online, lo puede ya terminar, lo exporta como Flex Project archivo y lo que genera es ¿cierto?, un archivo zip. Y ya todos los componentes, todo lo que usted utilizó en su proyecto. Yo lo voy a respaldar, por ejemplo, y me lo guarde en mi carpeta donde tengo el proyecto original. Han ido probando los elementos formularios, ¿cierto? Son bastante atractivos, ¿no? Después vamos a empezar a meter algún ejercicio con código para ver qué podemos modificar. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, ya tengo mi proyecto, ya activé Flash. Por el momento no están haciendo nada, pero se dan cuenta que se adapta a la pantalla. Siempre genera un formulario en la pantalla completa. Por lo tanto, se nos hace bastante, ¿cierto?, bastante responsivo. ¿Ya? No importa cómo cambio o redimensiono mi
Mi navegador siempre se va a ver de la misma forma. Mantiene las coordenadas o los ejes de donde se va a visualizar.